Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, una nueva entrega entre ustedes y nosotros, hoy con la participación del doctor Lautaro Nieto Fagnul. Fragnul, no lo voy a aprender. Como el coñac. Como el coñac, Fragnul. Es añejo también como el coñac. Y también con la participación de los amigos que siempre nos acompañan todas las tardes y que están por hacerse un ingreso al estudio. Félix Guas y la señora Patricia Bocio. Así es, Patricia Bocio. Patricia Bocio, que son de la Generación Plateada, un grupo muy simpático, muy interesante, de gente vinculada con los temas de los adultos mayores. Hoy vamos a tocar varios temas, en particular algunos que han tenido cierta relevancia en las últimas horas, como el tema vinculado con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, como no podía ser de otra manera, ha señalado muy claramente que la señora Ana María Figueroa, la camarista de casación, que pretendía, como uno ocupa, siempre que hemos hablado, ¿no es cierto, Lautaro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas De tardes, los Jorge. ocupas, me acuerdo que en su momento Mayra Mendoza decía que era un ocupa el señor Fernanda, no sé cuál era, de ellas, alguien de la cámpora que decía que era un ocupa el señor, el presidente de la República, Alberto Fernández. Pero la que sí es realmente un ocupa es la doctora Ana María Figueroa. Esto lo vamos a tratar a lo largo del programa en distintos momentos, pero la Corte Suprema de Justicia ha sacado una resolución en la cual señala claramente que la doctora Ana María Figueroa no fue confirmada en su cargo y por tanto ha dejado de pertenecer al Poder Judicial. Esto me ha llegado recién, lo estoy viendo mientras estoy hablando con ustedes. Me parece realmente firmado por los doctores Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. La parte resolutiva, vamos a leerlo, donde la parte resolutiva, la verdad que es declarar que la doctora Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso cuarto, tercer párrafo de la Constitución Nacional. Por el conocimiento, el Consejo de la Magistratura y, por supuesto, del tribunal al que pertenecía la Cámara Federal de Casación Penal. Esto realmente es insólito que en la República Argentina sucedan estas cuestiones. ¿Por qué? Porque evidentemente uno tiene que pensar que un juez cuando termina su mandato no hay una ultraactividad del juez, sino que termina su mandato y se tiene que ir a su casa. Y la Constitución es muy clara, cuando cumple ese día 75, en el momento que cumple 75 años de edad, que fue lo que ocurrió el pasado 9 de agosto, la ocupa se quedó casi un mes. Deja de ser jueza federal. ¿Por qué? Porque el artículo 99, inciso cuarto, como decíamos recién, de la Constitución, dispone que solamente un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo del Senado será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Pensemos que también si ella quisiera volver a ser jueza, tiene que aplicarse lo que señala el artículo 114 de la Constitución, que requiere que, como nadie nace juez, la autoridad para ejercer un cargo tan importante está condicionada a las normas
que dispone la Constitución Federal, que es los mecanismos que son los mecanismos de selección, concurso por parte del Consejo de la Magistratura y después elevación de una terna por parte al presidente de la República, y después envía el postulante hacia lo envía para su aprobación al Senado de la Nación. Pero ya tenemos en línea al doctor Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de institución señera de la abogacía porteña, y que también es, por supuesto, un destacadísimo catedrático de Derecho Constitucional, para que comentemos esto que, bueno, por ahora no había sido más que un tema vinculado con, era una cuestión que no había tenido un pronunciamiento de la Corte. En estos momentos pasa a ser reemplazado, incluso la jueza Figueroa, por Alejandro Walter Slokar, otro, igual que la doctora Figueroa, integrante de Justicia Legítima. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué nos podés decir para que la audiencia lo entienda? Ya estábamos hablando de este tema, pero con mucha más enjundia y precisión lo vas a hacer vos. Así que queríamos conocer tu opinión. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, muchas gracias por esta generosa presentación. Estoy acá con el doctor Luciano Lautaro Nieto, y lo tenemos en línea. Buenas tardes, Osvaldo. También hola. Osvaldo Pérez San Martín, o sea que vamos a hacer el programa, lo está haciendo online. Mucho gusto, Alberto. Bueno, acá Lautaro Nieto. Igualmente, Lautaro. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Osvaldo es el que sabe acá. No, los dos. Lo interesante de esto, bueno, la decisión de la Corte de hoy es una decisión que genera un alivio impresionante dentro del fuero federal penal, porque como todos sabemos, los jueces son designados de por vida, pero de por vida significa hasta los 75 años. La Constitución establece que uno puede quedarse un tiempo más, generalmente por periodos de 5 años, si es que el Congreso, el Senado en particular, presta acuerdo para una nueva designación antes de que cumpla los 75 años, que es cuando se expira su mandato. En el caso de la doctora, lo que ocurrió es que cumplió, antes de cumplir años, el presidente pidió que se extendiera el nombramiento por 5 años más. Ese pedido del presidente fue al Senado, pero el Senado no decidió en tiempo, ni siquiera hasta el día de hoy. El cumpleaños de esta señora fue el 9 de agosto. No decidió hasta el día de hoy si le renovaba el mandato, digamos, por 5 años más. Con lo cual era obvio que no había forma de que se quedara en su puesto. No obstante lo cual, la jueza se quedó en el tribunal, dijo que no iba a firmar en realidad para evitar futuros pedidos de nulidades procesales en caso de que su designación no surtiera, su redesignación no surtiera efecto, pero lo cierto es que no podía quedarse, salvo como una jueza de facto, porque su periodo había operado de pleno derecho por mandato de la Constitución. En definitiva, el tema... Sí. Sí, no, Alberto, una aclaración que, nos resulta obvio a nosotros, pero veo cómo están titulando algunos periódicos online y cómo han titulado también, cómo han tuiteado algunos periodistas. No es que la Corte echó a la doctora Figueroa. En todo caso, la que la echó fue la Constitución. Exactamente. Lo que la Corte hizo, porque no es siquiera un fallo, es una acordada, donde la Corte simplemente constata que su cese como jueza se operó creo que el 9, ¿no?, de agosto, 9 de agosto. De este año, porque fue la fecha en que cumplió 75 años y no había obtenido el acuerdo del Senado para prorrogar ese mandato por 5 años más a ese momento.
con lo cual no había nada que discutir en realidad, y la Corte no emitió un fallo, no resolvió una cuestión, simplemente constató un hecho. Sí, dictó una decisión administrativa. Claro. Donde dijo, miren, el 9 de agosto cesó esta señora en su magisterio, no la llama magisterio, lo llama muy pomposamente, que ahora no me acuerdo cuál es la palabra que usa la Corte en la decisión. Pero lo cierto es que el problema que tienen este tipo de cosas, este tipo de actitudes, es que es el tipo de actitudes que hacen perder la fe en la cosa pública a la gente común. Porque cualquier persona del común que leyera la Constitución iba a ver que decía hasta los 75 años. Entonces, cuando uno se resiste a esto alimenta la creencia de que, bueno, la gente que en definitiva está en situaciones de poder hace lo que se le da la gana y no cumple con las leyes, no cumple con la Constitución. Con lo cual, la decisión de la Corte de revalorizar la Constitución y de decir, si se quiere, lo obvio, tiene un valor muy importante a nivel general, no a nivel técnico, porque técnicamente no es necesario ser un erudito para resolver esto, pero sí a nivel popular, donde ya comenzaba a generarse la creencia de que en realidad cuando uno está en el poder hace lo que se le da la gana porque tiene poder, algo bastante común en la Argentina, ¿no? Claro. Sí, y además... Perdón. Jorge. Perdón. La palabra que decía recién el doctor Garay Alberto era investidura judicial. Sí. La investidura, eso es. Sí, es un poco curiosa, pero bueno, está bien. Lo importante además es que la Corte sienta ya una interpretación definitiva, ¿no? Yo creo que no era opinable, como dice Alberto, es bastante claro el tema, pero como habían salido algunos a opinar en sentido contrario, invocaban algunas decisiones anteriores donde se había prestado acuerdo, pese a que ya habían pasado los 75 años. Bueno, ya de ahora en adelante, ya se sabe que esa es la interpretación, es la que surge de la Constitución, no hay otra. Sí, y esos casos que vos recordás, Osvaldo, eran casos que se dieron durante la pandemia. Sí, así es. Donde el Senado prácticamente no funcionaba, las instituciones no funcionaban, estaba el problema de si se hacía por Internet o no se hacía por Internet. Entonces, en vista de la excepcionalidad del caso, se concedieron los acuerdos con posterioridad, digamos, a la fecha del cumpleaños de esta persona. Sí, recordemos que hace muy poco un miembro de ese tribunal, el doctor Eduardo Righi, un mes antes de cumplir la edad de 75 años, solicitó al presidente de la República que enviara el acuerdo como correspondía si él pretendía quedarse un tiempo más, y se fue contestado ese pedido de una manera absolutamente destemplada, sin ningún tipo de estilo. Esto revela también que, por suerte, aparte de la decisión del Tribunal Superior, del máximo Tribunal Nacional, fue por unanimidad. No hubo fisuras en esto, que eso me parece también importante. Muy importante. Y por el otro lado también acá se ve claro una viesa intencionalidad política de que en el caso de Righi directamente, como no goza de la simpatía del gobierno, porque es un juez independiente, o era un juez independiente, esta señora goza así de los favores del kirchnerismo porque, bueno, sus fallos, sus votos han sido muy claros a lo largo de estos últimos años, integrante de Justicia Legítima, pero obviamente tiene unas causas bastante, como dicen hoy en día los chicos, picantes, ¿no?, en su tribunal, y evidentemente era una posibilidad de que su voto, por ahí no decidía, pero podía ser una guía para algunos de los otros camaristas. Por eso es importante esto, porque recuperamos la confianza de una justicia independiente, que es lo que todos los argentinos queremos. Pero en el caso que vos mencionás de Righi,
imagino que, bueno, frente al pedido de él, el presidente ni contestó ni puso en marcha el procedimiento. Y hasta ahí no hay ningún cuestionamiento constitucional. Uno puede decir, bueno, es una lástima que un buen juez no se le prorrogue, pero esa es una decisión discrecional del presidente y luego del Senado. Ahí, desde el punto de vista constitucional, uno no puede criticar. No, desde luego, lo que digo es que en lugar de tener el silencio como respuesta, el presidente hizo una resolución, le envió una carta, la verdad, con poco estilo. No la recordaba. Sí, le mandó una carta con poco estilo, y realmente a mí porque me parece un hombre muy honesto, Rigui. Yo sinceramente le mandé después un mensaje para expresar mi solidaridad, porque hizo nada más que pedir, no pidió nada extraño, como lo piden muchísimas, se ha pasado con muchísimos magistrados que lo han solicitado. Claro. Pero fue así porque, bueno, evidentemente había un interés. Pensemos que se estaba negociando en el Senado la ley de alquileres aprobada en diputados a cambio de esto, que para el Congreso, para el kirchnerismo era muy valioso. Perdón, disculpen, sí, Osvaldo. Inclusive, disculpen, se me ocurre otra cosa más para destacar la importancia del tema. No solo era importante los casos que existían en la sala que integraba la doctora Figueroa, sino que al haber tantas vacantes en el Poder Judicial Federal, podía ella también ser designada para resolver otros casos en otras salas. Exacto. Con lo cual no era solo esos casos, podía intervenir en una sumatoria de casos y hacerlo irregularmente. Y si no intervenía, entonces dejaba al tribunal con un juez menos para poder sortear para resolver esos casos. Con lo cual, al problema de vacantes que existen decenas en el Poder Judicial, se sumaba esta, que era una vacante más que quedaba inutilizada. Exactamente. Se me ocurre, quizá como nota de color, la fecha en que está acordada es dictada, 6 de septiembre, donde la Corte, digamos, restablece, aunque sea en este ámbito tan acotado, el imperio de la Constitución. Y el 6 de septiembre nos remite también a esa fecha fatídica, ¿no?, de 1930, en que, bueno, iniciamos esta tragedia institucional de consecuencias tan penosas para la Argentina. Sí, aclaremos que fue el primer golpe de Estado exitoso, ¿no? Exactamente. Claro. Les quería hacer otra pregunta vinculada con el tema de algunas declaraciones de algún candidato que me parece que se vinculan con la autarquía de la Corte Suprema de Justicia, que me parece que esto es medio ya, es algo sabido, ¿no es cierto? O sea, me parece que es sobreabundante. No sé qué opinan ustedes de ellos, si a lo mejor hay un oportunismo en ese candidato o es reafirmar algo que está claramente ya que lo sabemos todos, ¿no? Y para mí, perdón que hable sí, Alberto, primero, pero para mí, ayer lo escuché a Juan Carlos de Pablo, que le hicieron una pregunta referida también a un candidato. Y lo que él dijo es, bueno, están en campaña. Claro. En campaña realmente nuestros candidatos dicen cualquier cosa, a favor de todos los que necesitan que los voten. Y a favor de quedar bien con quien sea necesario. Es difícil que un candidato en campaña salga a buscar decisiones refractarias con lo que dice. Con lo cual, por un lado, la defensa de la independencia del Poder Judicial es bienvenida, es algo obvio. Hay que ver si realmente cuando llega ese candidato o el que fuera, realmente en los hechos se comportan de esa manera. Porque nosotros tenemos muchas leyes muy buenas, tenemos muchas instituciones muy buenas, pero los que fallan son los hombres al momento de hacerle hacer a las instituciones lo que las instituciones y las leyes dicen que hay que hacerles hacer. Con lo cual, por ahora es campaña. Me hace acordar algo que en una oportunidad, no sé si vos te acordás, alguien que fue presidente del Fores, Marcelo de Jesús, hablábamos muchísimo, incluso hemos hecho seminarios en Estados Unidos, en Maryland sobre todo,
hablaba muchísimo del tema me decía, de la independencia del Poder Judicial, que éramos fervorosos defensores de la misma, que no se tenía que inmiscuir el poder político, que esto de los operadores, la palabra operadores parece que aparte como empieza igual con opacidad, uno dice, parece algo desdenable, es algo desdenable. Entonces yo decía, ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Todo el mundo critica. Cuando llega el gobierno dice, no, los jueces independientes, yo en esto no voy a meter, ni para remover un juez que no me gusta, ni para poner uno que es de mi simpatía, en esto quiero la justicia independiente. Y enseguida acotaban, sí, pero vos sabés que en tal tribunal, no, entonces ya me está diciendo que en tal tribunal alguien me está señalando con el dedo. Entonces Marcelo Jesús siempre me cargaba porque cuando yo hablaba de la independencia, me decía una frase muy buena que es la de Jorge que dice, independencia del Poder Judicial, sí, pero hasta que llegue yo al gobierno. Cuando llegue yo al gobierno es otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos. Bueno, por eso como decía Alberto, y lo traduzco en una frase más llana, en la cancha se ven los pingos. ¿Por qué? ¿Quién va a decir antes de asumir el gobierno durante una campaña? No, estoy en contra de la independencia del Poder Judicial. No lo va a decir nadie, ni siquiera un candidato kirchnerista lo diría. Por eso lo importante es ver el comportamiento que tengan y que existan y se difundan y los analistas políticos hablen de ellos, estos operadores judiciales que conocemos con nombre y apellido, y tal opera en tal y en Comodoro Pi acá, y es una cosa insólita, ¿no? Eso es algo que debemos terminar una vez, porque si no, digamos, no puede confiarse en la justicia si existen estos personajes. Bueno, nosotros vemos que los 3 operadores que ha nombrado este candidato no tienen currículum, sino prontuarios, ¿no es cierto? Así que por un lado digo una cosa y por otro lado la gente que designo ya me está diciendo para qué lado voy, ¿no? Sí, los antecedentes son de lo peor. Pero yo digo, no hay un momento de racionalidad, así como hubo un momento que defendimos todos, pero particularmente, sobre todo siempre el Colegio Ciudadano, esto ha sido un abanderado, con el tema Consejo de la Magistratura y con el tema también de oponerse, un apoyo importantísimo para los diputados, que en ese momento la Cámara yo lo integraba, que fue el tema de la reforma judicial y el tema vinculado con la ley de Ministerio Público. No hay manera que nos pongamos de acuerdo, es tan sencillo. Hay un tipo, hay una persona que se llama Eduardo Ezequiel Casal, que es impecable. Yo creo que yo estoy peleando, lo digo así directamente, yo estoy peleando para que siga en su cargo más allá de los gobiernos, porque es alguien intachable, aun cuando, que nos conocemos bastante con Osvaldo, ha fallado en contra de, por ejemplo, intereses que podíamos tener nosotros con la ciudad. Pero cuando uno ve que el fallo se ajusta a derecho, que no hay ninguna fisura. Obviamente a ninguno somos todos abogados los que estamos acá, a ninguno nos gusta perder, pero sabemos que muchas veces la razón no está de nuestro lado, y si el fallo es contundente en cuanto al razonamiento, a la crítica, a la razonabilidad, a la aplicación de las normas, uno no puede decir nada porque ese magistrado es independiente. Las resoluciones de Casal, aun cuando han sido en alguna oportunidad en contra o del gobierno de la ciudad o de los intereses, han sido o del colegio. Claro, exactamente. Claro, del colegio. Sí. Pero lo que pasa ahí es que vos con Casal podés inclusive discrepar. Vos podés considerar que algún dictamen de él está equivocado. Pero vos tenés la satisfacción de saber que él lo hace honestamente, que es un hombre probo, que si ha expuesto eso es porque él considera que esos son los argumentos mejores. Y bueno, frente a eso, está bien. Habrá que esperar después, habrá que aportar otros argumentos frente a la Corte, en fin, pero vos no dudás de esa persona, te da confianza. Confianza no significa que van a opinar todos como nosotros. Dictámenes impecables realmente emanado de... Y podría citar otros casos, digo porque lo quisieron tirar por la ventana y como decíamos siempre, a Casar no lo puso ni Macri, lo puso la ley simplemente, ni Fernández ni nadie. Pero uno, ve esos casos. Ve mismo el caso de este joven, este fiscal que murió hace poco, que para mí también podría ser en algunos por ahí por su manera de vestir y todo, que por ahí no daba el physique du rôle con lo que uno esperaba de un magistrado, por esos atavismos que tenemos un poco culturales, pero que era un tipo que no había nadie que no reconocía que era un tipo honesto, que era un tipo... Esa es la gente que me refiero a Federico Delgado. ¿No? De Federico Delgado, sí. Un tipo que era impecable de todo punto de vista. Algunos podría gustarle o no gustarle, pero que era absolutamente impecable, no estaba salpicado con ningún tipo de cuestionamientos. Es más,
voy a decir algo que cuando uno del trío cocoliche que tenemos en la Cámara de Diputados, de Valdés, Moró y Tailade, hablaron de él. Yo en ese momento estaba en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, hablaron de él hablaron de unos supuestos enriquecimiento ilícito. ¿Qué hizo Casal como hombre de bien? Se presentó a la justicia. Y me consta que se presentó a la justicia, el fiscal que le tocó por sorteo fue Delgado, y él mismo se sentía muy contento que hubiera sido Delgado, porque le garantizaba que hubiera absoluta imparcialidad en el dictamen que se emitiera. Y bueno, y fue así. Y él nunca quiso hacer con esto bandera, ya pasó un año, nunca quiso hacer con esto, pero realmente, bueno, obviamente fue rechazado eso, lo que él se autodenunció, y por supuesto la autodenuncia de él fue rechazado porque tenía una consistencia absoluta. Digo, estos son los ejemplos que hoy necesita la ciudadanía. No sé si ustedes quieren agregar algo con esto, Alberto. A veces yo soy demasiado locuaz, charlatán. No, yo lo que quisiera agregar es que esto se logra también porque hay una ciudadanía activa, y en este caso destaco la labor del Colegio de Abogados de la Ciudad que preside Alberto, que emitió declaraciones, que estaba estudiando, que iba a ver de qué forma se podía hacer presentaciones o acciones judiciales, en fin, así como en su momento planteó una que después de 15 años, pero no por culpa del colegio, determinó la inconstitucionalidad de la ley 26080, la segunda ley de Consejo de la Magistratura. Bueno, es decir, la ciudadanía cuando se involucra, la sociedad civil participa y bueno, y colabora también con esta custodia de la Constitución. Bueno, en el colegio es cierto que hemos trabajado mucho todos estos temas. Incluso ya estábamos por emitir una nueva declaración que se había pedido la Comisión de Derecho Constitucional del colegio con el tema de la doctora Figueroa, comisión que integró Osvaldo, y que es un muy buen dictamen que yo estoy tratando de ver si lo podemos emplear de alguna otra manera por la fundamentación que tiene. Y lo que decís, Jorge, de Casal o de Delgado, y bueno, de Delgado era un tipo impoluto, nadie podía decir nada del tipo, que se podía coincidir o no ideológicamente, pero incluso había escrito un libro hace poco sobre el funcionamiento del Poder Judicial, y es uno de los pocos tipos de dentro del Poder Judicial que criticaba o hacía un análisis crítico de los problemas del Poder Judicial. Y Casal, mirá, litigando, ha dictaminado en contra de casos propios o de otros amigos unas cuantas veces. Pero bueno, eran dictámenes fundados. Uno podía estar o no de acuerdo con el dictamen, pero eran dictámenes fundados, que es lo mínimo que uno espera de un magistrado judicial. Pero parecería que hoy lo que es lo mínimo fuera la excepción, ¿no? Porque una vez ve cada dictamen por eso yo digo, siempre tratemos a esta gente de cuidarla, porque es en beneficio de todos nosotros, aun cuando nos fallen en contra, es en beneficio de todos nosotros. Y tratemos que esta gente, tratemos que nuevos vientos vengan mejores. Este fallo, esta resolución, mejor dicho, acordada de la Cámara, es un soplo realmente de aires nuevos. Esperemos que esto sea así. Y el colegio siempre, como digo yo, atento y vigilante, más allá de las críticas que recibimos, porque bueno, yo soy socio del colegio también, y de las críticas que a veces recibimos, que son absolutamente infundadas, siempre ha tenido una línea y ha sido un baluarte de la defensa del Poder Judicial Independiente y del Estado de Derecho. Así que muchísimas gracias, Alberto, y como siempre a disposición de este micrófono, es un gusto charlar contigo, con Osvaldo también, pero Osvaldo lo tenemos más seguido. Osvaldo, gracias por la invitación, Jorge. No, por favor, Alberto, gracias. Hasta luego. Chao, Osvaldo. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, chao. Osvaldo, quédate nomás vos, ¿eh? Perfecto. Bueno, y seguimos, vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con entre ustedes y nosotros. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Ecomedios.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, buenas tardes. Volvemos entre ustedes y nosotros, y está con nosotros Marcela Agusti, ¿sí? Representante también de Generación Plateada, y bueno, esposa de un amigo de hace muchos años, así que bueno, la voy a poner ahora al micrófono y nos va a contar un poco nuevamente acerca de las cuestiones que está manejando Generación Plateada. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por convocarnos. Básicamente, a mí me gustaría hablar un poco de por qué participar, digamos, por qué estar o pertenecer a un grupo, en este caso como... Quiero aclarar que Marcela es abogada y martillera, así que lejos está de no estar trabajando y estar haciendo todo tipo de actividades. Bueno, un poco de eso se trata. ¿Por qué agruparse? A mí me parece, sobre todo las mujeres, ¿no? Esto es una radio, me parece que las mujeres necesitamos espacio de voz, y estoy hablando de una generación de mujeres, no es mi caso, digamos, porque yo toda la vida trabajé, estuve a la par, digamos, con los varones, tuve una formación particular, pero creo que hay muchas mujeres de una determinada generación que estuvieron entre cuatro paredes, con voz, pero entre cuatro paredes, formando valores sociales, pero un poco que les faltó tener la voz en espacios afuera. Entonces me parece importante que utilicemos determinados espacios a determinada edad que impliquen grupos de pertenencia, o sea, espacios donde nosotros logremos tener una identidad que nos une. Y en este caso, creo que todos los que estamos por sobre los 60, 65 años, como las generaciones anteriores, formamos parte de una identidad cultural. Entonces eso hace que nos sintamos que estamos acompañados, que estamos fortalecidos. Y desde el punto de vista democrático, digamos, si vamos a hablar dentro de un espacio democrático, me parece que son grupos que fortalecen nuestro Estado, nuestra República, porque nos permiten participar en forma grupal en determinadas instituciones. Uno de los casos, bueno, recién estábamos charlando, la Constitución prevé la posibilidad de que la gente de determinada edad participe en comisiones consultivas en determinadas instituciones, y me parece sumamente importante que dejemos de pensar que la gente de determinada edad es inactiva. Tenemos que romper con determinados íconos, digamos, culturales, y empezar a sentir que nosotros, al revés, tenemos que formar parte de... somos la cultura
digamos, y la experiencia, lo aprendido durante todos los años de nuestra cultura y nuestra generación. Entonces me parece que estos espacios son los que hay que aprovechar. Hay que unirse en estos espacios, hay que pelear, como toda la vida hicimos. También esto me parece que es una característica generacional. Como determinadas generaciones tuvieron que pelear por buscar una tierra donde asentarse, otros tuvieron que pelear por buscar un trabajo. Nuestra generación me parece que eso ya lo tenía, pero también tuvimos que aprender a unirnos, porque nosotros no tocábamos un botón y las cosas nos eran, o sea, lo recibíamos desde el momento en que tocábamos una computadora. Teníamos que ir en búsqueda de las cosas. Y me parece que esto es lo positivo de esta generación. Siempre estamos buscando cosas y aprendimos a buscarlas en la relación, ¿no? La relación con el otro. Esto creo que es una cosa que está un poco perdida hoy generacionalmente, y me parece que es algo que tenemos que rescatar y que me parece que es muy importante que lo demos nosotros como generación. Entonces, lo que convoco es eso, lo que estoy convocando a la gente es que se junte, que forme parte de, que se arrime, que tenemos que bregar por los derechos y en forma conjunta, no aislada. Muy claro. Y hablando de estos temas, esto se vincula esencialmente con el tema de nuestro tiempo, que es una educación que en estos últimos años ha quedado absolutamente devastada, y tenemos en línea a quien es el vocero de Patricia Bullrich en el tema educación, que es Alejandro Finocchiaro, un gran amigo, y queremos que nos hable un poquito de cómo es la integración con las fundaciones y con los equipos de educación de las otras fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, por supuesto el PRO, la Coalición Cívica y también el peronismo republicano. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Queremos ver tu visión sobre este tema y por supuesto sobre lo que algunas propuestas, los 190 días de clase, etcétera, ¿no? Las evaluaciones, que es tan importante, ¿no? Bueno, este es el trabajo en conjunto, no solo de las fundaciones de los 4 partidos, sino también de equipos técnicos que hemos ido trabajando por afuera, junto con Fabio Ketlas, Sabrina Mechet, Sergio Siciliano, Mónica Marquina, Jaime Correas, con otras personas. No quiero ser injusto y olvidarme con alguien. Que a lo que habla básicamente es de el cambio que necesita nuestra educación a partir de un diagnóstico severo, ¿no? y realista. Entonces, a ver, lo que nosotros primero tenemos que lograr, Jorge, es que los chicos estén adentro de la escuela. Seguro. Claro, vos esto lo decís en otro país y la gente te mira como diciendo, pero ¿usted de qué me habla? ¿No? Entonces, hay que declarar la educación como servicio estratégico esencial. Todo día perdido por cualquier causa que sea se recupera, y los días que los sindicatos hagan paro, tiene que haber una guardia que reciba a los chicos y dé clases. ¿Sí? Después, claramente tenemos que tener un gran acuerdo federal, ¿sí?, para mantener los 14 años de escolaridad y los 190 días anuales de clases. ¿Sí? Después viene otra cuestión que acá va a ser absolutamente revolucionaria, pero que también en cualquier otra sociedad te mirarían anonadados. Nosotros vamos a lanzar un programa nacional de alfabetización para que todos los chicos lean, comprendan textos básicos. Y vos me decís, ¿y qué tiene de novedoso eso? Si en todos los países del mundo hay plan de alfabetización. Que la alfabetización vos la concebís, Jorge, en líneas generales afuera de la escuela. Es decir, vos te dirigís hacia esa población que no ha podido ir a la escuela. Nosotros tenemos que alfabetizar en la escuela hoy, porque hay chicos de 4., 5., 6. grado que no saben leer y escribir a los 10, 11 años, ¿no? Hay que, con todas las modernas tecnologías que hoy tenemos, hay que hacer una prevención para la deserción escolar
y el seguimiento de las trayectorias educativas, que se puede hacer como exactamente hemos votado en las historias clínicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora tengas en tu teléfono y te pase lo que te pase en cualquier lado, alguien pueda saber cuál es tu historia clínica. Bueno, acá pasa lo mismo, porque los chicos, los docentes, todo es contabilizable y parametrizable. Entonces, nosotros tenemos que poder saber este chico cuántos días de clase asistió, cuántos días de clase faltó, todo, inclusive como hacemos con las pruebas a aprender, por supuesto en forma anónima, pero información sobre su entorno, para poder diseñar políticas públicas. Seguro. ¿No es cierto? Te está escuchando Osvaldo Pérez San Martino y Lautaro Nito, que Osvaldo te quería hacer una pregunta. Osvaldo Pérez San Martino. cómo no, Jorge. ¿Lautaro? Sí, bueno, yo aprovecho mientras Osvaldo se pone con nosotros. Alejandro, mira, yo desde hace años, por vivir, digamos, venir de una casa donde mi madre era licenciada en Filosofía y Letras y se ocupaba mucho del tema de la educación, siempre tuvimos una sensación de que la Ley Federal de Educación, que en su momento promovió Filmus, lejos de ser una ley que trajera federalismo, lo que trajo fue pobreza para la educación, porque nosotros teníamos la disputa entre provincias ricas o distritos ricos que podían dar una educación de calidad y distritos que pasaron a empobrecer la educación terriblemente. Creo que con los años está a la vista que hay provincias que no tienen presupuesto, que no logran dar una educación de calidad. Y por otro lado, nosotros tenemos el recuerdo de esas maestras fantásticas, señoras, que salían de los colegios normales, y sin embargo ahora los colegios normales han sido eliminados y teóricamente cada profesor o cada maestro tiene que tener una educación terciaria que debería ser mejor que la que recibían las escuelas, las maestras que nos educaron a nosotros. Y sin embargo la calidad ha bajado muchísimo. ¿Cuál es para vos la razón de que eso ocurra? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero coincido la pregunta con tiene dos preguntas. Y ten en cuenta que nosotros tenemos 24 provincias y Buenos Aires y Neuquén no aplicaron la Ley Federal de Educación, ¿sí? Y había 26 o 28, no me acuerdo, formas de aplicación de la Ley Federal de Educación, o sea, más que provincia. Esto tiene que ver mucho con eso de pretender traspolar modelos que no son, que son extranjeros, a nuestro país como si se pudiera traspolar un cambio cultural, un cambio institucional. No, vos en todo caso podés decir, bueno, y acá te contesto la segunda pregunta, qué buena que es la educación, la formación docente en Finlandia, ¿sí? Me encanta. La traigo para acá, ¿sí? Veo los cambios que tengo que hacer para adaptarla acá y voy para adelante con eso. Ahora no podés traer el modelo finlandés a la República Argentina como hay experiencias que, por ejemplo, se dan en países unitarios donde las escuelas dependen de la nación, ¿sí? Que no se pueden, porque acá las escuelas dependen de las provincias, ¿no? Entonces la formación inicial docente tiene que mejorar y hay que empezar a dar además incentivos horizontales para el crecimiento salarial a partir de la capacitación. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día vos ganás más dinero en la profesión docente solo por ser más viejo. Se llama antigüedad. Ahora, si vos, por ejemplo, te recibís de licenciado en la universidad, licenciado en educación, licenciado en pedagogía, como fuera, haces una maestría, un doctorado, no tenés ningún incentivo a eso más que no sea el personal, el propio, ¿no? Y un poco en el sistema de puntaje que no se compadece con el tremendo esfuerzo que lleva a hacer un doctorado, que a veces lleva 5 años, 7 años, ¿no es cierto? Entonces, acá va a haber un incremento salarial, ¿sí? A partir de la capacitación que por supuesto está auditada por el Estado, no es que vas a una empresita o un sindicato y te dan un certificado y eso te vale, ¿no? O sea, tenemos que volver a la formación inicial de la que vos hablabas hace un ratito. Muy claro. Osvaldo, ¿tenés alguna pregunta ahí o se cortó, me parece? No estamos teniendo suerte con Osvaldo. No, con Osvaldo no estamos. ¿No me oyen? Sí, ahora sí. Ah, perdón. Ahí estuvimos.
estoy sentado junto a una maestra jubilada de 93 años, y a los 90 se hizo un grupo de WhatsApp, se llama Alumnas de Alicia, donde alumnas que tuvo hace 50, 60 o 70 años, bueno, dialogan y la celebran cuando cumple años, etcétera. Alicia, la madre de Osvaldo, aclaro. Maestra de escuela pública, escuela pública. Qué maravilloso. La escuela Gervasio Posada en San Juan y Pichincha. Y yo lamento mucho porque creo esto, que lo señalo como una anécdota familiar y algo que me toca a mí, pero debe pasar con muchas otras, muy probablemente no esté ocurriendo ni vaya a ocurrir si no hacemos algo para revertir lo que era un orgullo para los argentinos. Pero creo que lo más esencial, más que otras cosas, era esa educación sarmientina que forjó esa clase media proveniente de los inmigrantes. Ahora, vemos en las pruebas, las pruebas estandarizadas, yo no soy experto en educación, pero leo en los diarios, cómo países a los que estaban en situación muy inferior a nosotros en esa materia, nos han ido superando. Acá se habla de modelo finlandés, modelos tigres asiáticos, son opuestos, pero todos dan resultados. En la Argentina pareciera que nada da resultado, que el resultado es la decadencia. Bueno, ¿no? lo que era bueno se modificó. Claro, podremos llegar a iniciar, no digo que superarlo en poco tiempo, pero iniciar un camino que nos lleve a eso que alguna vez tuvimos. Alejandro. Bueno, absolutamente, sí, hay que tener la decisión política de hacerlo, ¿sí? Claro. Nosotros la tuvimos, ¿sí? Y empezamos, de hecho, las últimas pruebas a aprender ya nos habían dado mejoras en la escuela primaria, ¿sí? Habíamos terminado el plan de aprender matemáticas, que lo habíamos hecho con expertos de Singapur y expertos argentinos, la secundaria 2030. Lo que pasa es que hay algo que hay que entender, y no hay que engañar a la gente. Una reforma educativa, ¿sí? Lleva no menos de 8 años de trabajo, ¿no es cierto? Y después hay que sostenerla. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires tiene buenas calificaciones? Decir, bueno, pero porque ahí vive gente que es más rica, o que no, la verdad, pero digo, o como dice Cristina, como es que dice la ciudad más pudiente, o la ciudad, bueno, yo te muestro opulenta, pruebas, que hasta los helechos tienen agua en la 9 de julio. Ahora, yo te puedo mostrar pruebas de ciudades que tienen, digamos, un nivel socioeconómico igual o superior al de la ciudad de Buenos Aires, y no son tan buenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires hace 16 años que empezamos un proceso que además hemos ido transformando sobre la marcha, ¿no es cierto? Es decir, porque en algún momento lo que empezamos en el 2008 o en el 2007 empezó a quedar obsoleto y tuvimos que recambiar y reformar y seguir. Eso es pero el objetivo era siempre el mismo: lograr excelencia, lograr calidad, una educación basada en el mérito, y tuvimos que dar grandísimas batallas y las dimos, y estamos dispuestos a dar otras más. Hay que tener la voluntad política de hacerlo, nada más. No es ni más ni menos que eso. Y el coraje. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, eso nos sobra. Eso nos sobra, efectivamente. Muchísimas gracias, Alejandro, por este contacto con nosotros. Y bueno, no, por favor. Continuamos. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Gracias, querido amigo. Y continuamos con Osvaldo y acá con los amigos de Generación Plateada y Lautaro. Y bueno, un recuerdo, un abrazo, un beso enorme a Alicia. Muchas gracias. ¿Está escuchando? Sí, ahora me alejé un poco porque había sonado el teléfono. Sí. Ah, bueno. Acá está. Te manda saludos el doctor Jorge Enrique. Jorge, decirle nomás a Alicia. Ha sido muy lindo el recuerdo de tu paso por la magistratura y el hecho que todavía te sigan recordando alumnas tuyas. Pero vamos a incorporar acá por este tema también a los amigos de Generación Plateada, a Marcela y a Félix. ¿Qué le parece que les...? Bueno, ayer yo tuve una oportunidad de tomar un café con un gran maestro, se llama Diego Bernardi. Es un máster en gerontología, estuvo en Mar del Plata dirigiendo
un foro latinoamericano de gerontología. Ayer estuvo en la AMIA y mañana da una disertación en Amijay. Realmente me sorprendí. Tiene 2 libros, uno se llama De Vuelta y La Segunda Vuelta. Y los conceptos de él me enriquecieron muchísimo. Y nos dimos cuenta que de Generación Plateada realmente estamos muy bien encaminados. Ayer Diego me decía que a la generación ahora, nuestra, no se le puede vender nada. Nosotros compramos, elegimos. No se les puede vender espejitos de colores ni nuevos experimentos para hacer en la Argentina. Nosotros estamos preparados, nuestra generación, los mayores de 60, por la experiencia, por lo vivido, para saber tomar decisiones. Sabemos quién nos llevaron al fracaso, a la ruina, a la mentira, al engaño, pero también sabemos quién nos puede sacar de todo esta problemática que estamos hoy. Y fundamentalmente estamos todos en este país en un verdadero problema con la crisis. Y ella es Patricia Bullrich. Así que recomiendo los libros de Bernardi, un gran maestro, y si lo quieren escuchar mañana va a estar en el Templo Amijay. Va a ser todo un placer ir a estar al lado de Diego, un gran amigo. Bueno, me alegro muchísimo esto y como acá Osvaldo también, porque es pasado los 60 años, ¿no? Sí, yo soy sexagenario. Así es. No, pero estaba pensando esto, por lo que es de dominio público, ¿no? Como se ha dividido aparentemente el voto en materia generacional, ¿no? Nosotros los que ya tenemos más de 50, más de 60, más de 70, valorizamos mucho la democracia y las instituciones, porque hemos sabido lo que le pasó a la Argentina cuando estuvo fuera de ese camino, fuera de la Constitución, lo hemos vivido en carne propia. Y quizá tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, para decirles lo importante que es y para tratar de que eviten esos cantos de sirena, esos gritos, esas fantasías que muchas veces parecieran que están al borde de lo institucional y que sabemos que solo nos pueden llevar al desastre. Totalmente de acuerdo, Osvaldo, con lo que vos decís. Estamos en línea con eso. Yo a veces estoy viendo que algunos candidatos que hablan con los animales, que tienen medium, me hace acordar a una época muy desgraciada de la Argentina, cuando prácticamente un brujo gobernaba el país, y así no fue. Que me refiero a López Rega. Y así terminamos, porque evidentemente es un pueblo que, bueno, se relaciona hasta un poco con lo que hablamos recién con Alberto y con vos. Es un pueblo que siempre está buscando el líder mesiánico y que la anomia nos viene carcomiendo desde yo creo que desde el año 30. Vos fijaste esa fecha del 6 de septiembre del 30, que comparto plenamente, y a partir de ese momento con algunos intervalos lúcidos, ¿no es cierto? Pero digo, intervalos lúcidos como los locos, ¿no? Pero el resto del tiempo estuvimos buscando siempre aquel iluminado que nos condujera por el que nos hiciera cruzar el Jordán. Parecería eso algo hasta, yo te diría algo hasta místico. Mirá lo que te diría yo, porque el tema de Cristina es un tema muy curioso, porque una mujer con una preparación muy módica, por cierto, con un lenguaje y con una oratoria que sinceramente a algunos deslumbra, porque bueno, tiene, a mí no, pero porque uno espera otro tipo de no espera esa oratoria emocional, pero bueno, ha conquistado gente que vos decís, no puedo creer que esta persona esté obnubilada por esta mujer. Hoy está pasando lo mismo con Javier Milei. Parece que no aprendemos y siempre decimos, nos equivocamos, sí, hubo errores con la democracia. Estamos de acuerdo, aunque hay que terminar con el tema de que la gente que vive, como digo yo, de la teta del Estado, estamos totalmente de acuerdo, hay que terminar con un gasto público absolutamente desbordado, organismos superfluos, pero no por eso
es como yo digo siempre, no porque haya malos médicos que incurren como este Lotoki en mala praxis, que matan a la gente, vamos a clausurar las facultades de medicina y vamos a cancelar la carrera de médico. Me parece que uno tiene que mirar de purgar esas instituciones, pero parece que en el caso de Javier Milei lo único que le preocupa es sacar asesores del Congreso y después que sigan Pancho por la vía, como decía mi abuela, que sigan Pancho por la vía los dirigentes sindicales. Con eso no nos vamos a meter. Y es una casta, como la casta empresarial que quedó plasmada en los cuadernos de las coimas con el señor Ricardo Wagner, no me acuerdo el nombre, a la cabeza del presidente de la Cámara Argentina de Construcción, que habló de la cartelización de la obra pública, que ahora el gobierno mira para otro lado, habló de que se repartían las coimas, ¿cómo se hacía eso? Bueno, por favor, la verdad que, y de eso no vamos a hablar, la palabra corrupción en el diccionario de Milei parecía que no figura, sí figura casta política, los políticos. Y es una forma también de destruir las instituciones. No sé, ¿qué opinan ustedes? Ciertamente. Muy interesante, perdón, pero sobre todo porque si sigue presente la maestra, me parece muy interesante hilar esto con el tema de la educación, porque lo único, cuando hablamos de Cristina, hablamos de los seguidores, bueno, hay que pensar quiénes siguen por conveniencia y quiénes siguen por reflexión. Cuando nosotros teníamos una educación que no solo era académica, teníamos una educación emocional que nos la daban nuestros maestros. Y no solo los primarios, sino también gente que tenía pertenencia en participación política dentro de instituciones, gente de renombre. Entonces, eso me parece que a nosotros también nos facilitó reflexionar. No perdamos esa reflexión y sigamos dándole el impulso que merece la educación. Y como siempre me están echando del aire. Osvaldo, un gusto y la verdad que el programa daba para 1 hora más. Así que te vamos a tener... Y la próxima, decirle a Alicia que va a participar también, ¿eh? Bueno, con todo gusto. Un abrazo grande, bueno, un beso enorme a Alicia y adiós. Un abrazo para vos. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau. Chau.